En este video hablaremos sobre la Declaración Anual de Personas Morales, acompañada de mi compañera Citlali y mi compañero Gabriel. ¿Qué necesitamos para la declaración? Necesitamos la e-firma, la constancia de situación fiscal, la opinión de cumplimiento y el buzón tributario. Esto lo podemos descargar de la página del SAT. Bueno, ¿qué es una declaración anual de personas morales? Con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 31 y 32, una declaración anual de personas morales es el informe que hacen las empresas de todas las acciones que se hicieron durante el ejercicio fiscal anterior. ¿Cuándo se presenta? Se debe presentar en el mes de enero, febrero y marzo del año siguiente en que se está declarando. Esto quiere decir que nosotros vamos a declarar un año anterior en el que estamos. Después hay ISR diferido en consolidación fiscal, que es del 1.25 o el 2.25, el 3.20, 4.15 o el 5.15. Después de los 4 meses siguientes al cierre de su ejercicio. Las empresas con fines no lucrativos deben realizar su declaración a más tardar el mes de febrero del año siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del ajuste anual por inflación. En el artículo 44 de la ley del ISR, en el capítulo 3, dice que el ajuste anual por inflación es un mecanismo contable utilizando algunos países para corregir los estados financieros de una empresa. Reflejan el impacto de la inflación en los activos y pasivos de la misma. El ajuste anual por inflación tiene como objetivo mantener la información financiera actualizada y ajustada en los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. También se aplica principalmente en entornos con alta inflación, donde los cambios en el valor de la moneda pueden distorsionar la información financiera. Se pueden realizar ajustes y esto es un mecanismo que adquiere los estados financieros y brinda una imagen precisa de la situación financiera de la empresa. Bueno, ahora hablaremos de las deducciones de inversiones, que estas tienen fundamento también en la ley del ISR, en el artículo 31 y 32, que es una deducción de inversiones. Son para las personas morales que se refieren a las empresas que reducen sus ingresos acumulables a través de la deducción de las inversiones que realizan en activos fijos, gastos preoperativos y cargos diferidos. Esta deducción se realiza con el fin de reflejar la depreciación de estos activos a lo largo del tiempo y disminuir la carga fiscal. Ahora hablaremos sobre los FDIs. Esto tiene fundamento en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué es un CFDI? Es un comprobante fiscal por Internet, que es un comprobante fiscal digital, que eso refiere a sus siglas, que es CFDI. Es como normalmente se le conoce a factura electrónica. Funciona como un comprobante que descubre si se adquirió un bien o una transacción, su costo y desglosa los impuestos correspondientes al pago de la transacción. Existen diferentes tipos de CFDI, pero para medios de la declaración vamos a ocupar los emitidos, los recibidos y los de nóminas. Vamos ahora a hablar sobre la determinación de los pagos provisionales del ISR. Con fundamento en el artículo 9 de la ley del ISR, son un tributo que deben presentar las empresas sobre sus ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal. Este impuesto está regulado por la ley del impuesto sobre la renta, como acabamos de decir, y se calcula sobre la utilidad fiscal de la empresa, que es la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Ahora vamos a hablar también cómo se determina el ISR. Como lo acabamos de decir, son los ingresos gravables, las deducciones autorizadas,
Debemos calcular el impuesto a pagar, los pagos provisionales anteriores, la determinación del pago provisional actual. También es importante que se debe realizar un papel de trabajo claro, completo y preciso que debe incluir todos los cálculos y detalles que se realizaron, para fines de que si nos realizan alguna revisión o auditoría, también estén bien los registros actualizados y precisos de los ingresos, así como los gastos relacionados con la actividad económica de la empresa. Esto nos permitirá tener una base sólida para el cálculo de los pagos provisionales y evitar posibles discrepancias con el SAT. Bueno, ahora mi compañero va a hablar sobre la determinación de los pagos definitivos de IVA. Bueno, la determinación de los pagos definitivos de IVA se calcula restando el IVA cobrado, conocido como el trasladado, y el pagado a los proveedores o acreditable. Si el resultado es a favor, se ha pagado más IVA acreditable que IVA trasladado, se puede solicitar un reembolso o una compensación para ejercicios posteriores. Y si el saldo es negativo, se debe pagar la diferencia correspondiente al SAT. El impuesto sobre la nómina asegura el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre la nómina. Para esto se necesita hacer el registro de los empleados, el cálculo del impuesto sobre nómina, el registro de percepciones y deducciones, el registro de retenciones y contribuciones, conciliaciones y cálculos adicionales. Las cuotas de seguro social es el pago que realizan los patrones y trabajadores para financiar la seguridad social. Se calcula con un porcentaje del salario o ingreso del obrero y varía según el sistema de seguridad social. El papel de trabajo de KUKA. La KUKA, aquí veremos las aportaciones de capital realizadas por los accionistas y socios que no forman parte del capital social. Estas pueden ser aportaciones que se presenten en efectivo o en bienes y que están destinadas a aumentar el patrimonio de la empresa. Y la cuenta de utilidad fiscal o CUFIN. Se determina la distribución de las utilidades después de los impuestos de una empresa. La CUFIN es una cuenta contable que registra las utilidades acumuladas de la empresa ajustadas por conceptos específicos establecidos por la legislación fiscal. Determinación del costo de venta. Implica considerar los costos directos e indirectos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios. Para esto necesitaremos el costo de los materiales, el costo de mano de obra directa, el costo de mano de obra indirecta, costos de los equipos y maquinarias utilizados en la producción, los gastos generales de fabricación, otros costos indirectos. Se suman para determinar el costo total de los bienes o servicios vendidos durante el periodo, y este costo se utiliza para calcular el margen o beneficio de la utilidad bruta, que es una diferencia entre los ingresos generados por ventas y el costo de venta. Ahora, a continuación, mi compañera Citlali va a hablar sobre la evaluación cambiaria. La evaluación cambiaria está fundamentada con las normas de información financiera, o también conocidas como las NIF. En la NIF B15, que es la que dice la fluctuación cambiaria y la diferencia de cambios, puede ser la diferencia resultante al convertir transacciones en monedas extranjeras, que las conviertan ya sea a tu moneda, a la moneda nacional, o a otra moneda extranjera. En esas transacciones puede ser una pérdida o una ganancia cambiaria. La actualización de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Registra las pérdidas fiscales y actualizadas con los INPC, que es el Índice Nacional del Precio del Consumidor, correspondientes que previamente no se mostraban al contribuyente. Esto es bajo la ley del reciclo,
Y el régimen general es un cambio significativo de manera en los contadores públicos que gestionan y aplican las pérdidas fiscales de años anteriores, garantizando una mayor precisión y aprovechamiento de las cantidades y a favor del contribuyente. La participación de los trabajadores en las utilidades o la PTU está fundamentada gracias al artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo y quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 al 108, que esto es para poder llegar a la cantidad correspondiente de cada trabajador. Se debe considerar tanto el sueldo percibido de los días trabajados de cada trabajador en ese periodo, o sea, en el año, y se debe de dividir entre dos. La primera mitad se deberá contribuir a los trabajadores y la segunda parte se aplicará proporcional al nivel de los ingresos. Los no deducibles. Esta tabla se puede presentar en exentas parcialmente, no deducibles, así como los deducibles, de acuerdo con el consistente determinado al comparar la presentación del ejercicio con la anterior según la regla 1.3.3.1.29 y la fracción 30 del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ganancia fiscal en venta de activo fijo. En la ley del SR, en su artículo 18, establece que considera el ingreso acumulable la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, y en el artículo 31, penúltimo párrafo, establece cómo se determina esta ganancia de la siguiente manera. Aquí podemos observar en las tablitas que dicha determinación, la ganancia se verá en el activo fijo calculada de la siguiente manera, que es la fecha de adquisición con la fecha de inicio de vida útil y la fecha de venta, el MOI, el porciento máximo de deducción, los meses totales para depreciar, deducción mensual, meses de uso en el año anterior, la cantidad ya deducidas, meses por adquirir y saldo permanente. Eso determina el saldo por deducir, que tenemos el MOI, el monto original de la inversión, menos la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo, que es el ejemplo que tenemos aquí. Y eso nos da al saldo de redimir, que es el valor en libros. La conciliación contable o el cierre fiscal o cierre contable, conciliación fiscal, implica una serie de procesos realizados en una entidad final. Al final del periodo contable consiste en la cancelación de las cuentas de resultados, ingresos, costos y gastos. El proceso de cierre contable debe realizarse una vez finalizado el ejercicio. Estado de ganancias y pérdidas. Estado de resultados es también conocido como estado de ganancias y pérdidas. Es un reporte financiero que muestra de manera minuciosa la situación de la empresa. Es decir, si obtuvo ganancias o pérdidas en el ejercicio o en el periodo. Estado de situación financiera o balance de situación o balance general. Es un documento también contable que tiene como finalidad informar acerca de la situación financiera de la empresa. En este balance se muestran los activos, los pasivos y el patrimonio o el capital, que también es conocido como el capital o mayormente conocido como el capital. Bueno, ahora pasaremos a ver un ejemplo sobre una declaración y nos vamos a ir a un manual en el cual vamos a observar cómo se realiza. Tenemos que, como primera instancia, ingresar a la página del SAT, dirigirnos a la parte superior donde dice empresas, que hace referencia a las personas morales. Después ir al apartado de declaraciones. En ver más nos va a desplegar esta ventana donde seleccionamos la declaración anual por régimen general de ejercicios 2019 y posteriores. Después nos va a mandar a este plano donde tenemos que dar a la parte de abajo en iniciar.
Para entrar nos va a pedir nuestro acceso con nuestro RFC o con la e-firma. Hay que capturar el CAPTCHA, etcétera. Luego, menú principal de la declaración. Al ingresar al sistema se visualizan los menús de operaciones para presentar la declaración o consultar las declaraciones que ya hayamos realizado anteriormente. La presentación de la declaración es al dar clic, nos ingresa a la configuración de declaraciones, seleccionamos el ejercicio, el periodo y el tipo de declaración, que en este caso sería una declaración de tipo normal, ya que es la primera vez que se va a presentar. Una vez configurada esta declaración, en el apartado de obligaciones a declarar, responder sí o no a la pregunta si estás obligado a determinar estados financieros en términos del 32-A del Código Fiscal de la Federación. Cuando respondes sí, puedes continuar. Enseguida se muestra seleccionada tu obligación de ISR personas morales. Dar clic a siguiente para ingresar a la sección de administración de declaración. Aquí, como podemos ver, tenemos que seleccionar las opciones de lo que estamos obligados a pagar, por así decirlo, a declarar. Si seleccionamos no, se muestra la pregunta de si optas por dictaminar tus estados financieros en los términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. Debes de responder sí o no. Cuando respondes sí, puedes continuar. Enseguida se muestra seleccionada tu obligación de ISR personas morales y da clic a la siguiente para ingresar a la sección de administración y la declaración. Si eliges no, se muestra una tercera pregunta. Estás obligado a presentar la información sobre la situación fiscal de acuerdo al artículo 32H del Código Fiscal. Responde sí o no. A continuación, mi compañera Brenda continuará leyendo. Cuando responde sí, se vinculan los botones del ISR de personas morales y el ISR por ingreso a sujetos regímenes fiscales preferentes. Debemos de dar clic en siguiente para ingresar a la sección de administración de la declaración. Si respondemos no, se selecciona la opción de ISR personas morales y da clic en siguiente para ingresar a la sección de administración de la declaración. Aquí nos da las diferentes opciones a declarar. Aquí nos da, como ya lo leímos, el término del artículo 32A del Código Fiscal y si estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal del ISR de personas morales. A continuación, se visualiza una ventana en la que se indican las fechas de corte de la información prellenada. Para esperar que cargue la información es necesario dar clic y dar a aceptar. Y en la sección de administración de la declaración se visualiza un apartado con las instrucciones de los pasos a seguir para el llenado de la declaración y dar clic en la obligación registrada para continuar. Aquí administramos nuestra declaración y nos da la descripción de los pasos para el llenado de la declaración, que son nuestros ingresos, nuestras deducciones autorizadas, nuestra determinación, el pago y los datos adicionales. En los ingresos es el apartado donde se visualizan los campos de los ingresos exentos o no acumulables, los nominales, el ajuste anual por inflación, y si tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual y el total de ingresos acumulables. Esto, como vimos en la presentación, es lo que nos decía sobre los CFDIs emitidos y los CFDIs recibidos y también sobre los CFDIs de la nómina y la determinación de la inflación. Y como sabemos, se tienen que realizar diferentes papeles de trabajo para poder determinar cuál es el exento, cuáles son nuestros ingresos nominales y conocer el ajuste anual por inflación. El ISR personas morales, aquí vamos a rellenar
todos nuestros ingresos, los ingresos nominales, el ajuste anual por inflación. Después vienen los ingresos exentos o no acumulables, y en el campo de ingresos exentos o no acumulables debemos de dar clic y capturar. Para informar tus ingresos exentos o no acumulables debemos de dar clic en agregar. A continuación, mi compañera Citlali va a hablar sobre los ingresos exentos o no acumulables. En la parte de los ingresos exentos o no acumulables, ¿puedes acercar un poquito más? Seleccionamos el tipo de ingreso que hayamos tenido. Y la captura y el importe correspondiente, ya sea ingresos exentos o no acumulables. Vamos a seleccionar si son ingresos exentos o ingresos exentos derivados de las impresiones efectuadas por fondos o percepciones y jubilaciones. ¿Y qué, perdón? Ingresos derivados de las inversiones efectuadas por fondos, pensiones y jubilaciones constituidas en el extranjero. De ahí a continuación le damos clic en guardar. En el caso de los ingresos exentos, seleccionamos los ingresos exentos, le damos en guardar. Y en caso de no haber tenido ingresos exentos o no acumulables, selecciona la opción sin ingresos exentos o sin ingresos no acumulables. Al terminar la captura de tus ingresos exentos o no acumulables, damos clic en cerrar. Los ingresos nominales. En el campo de ingresos nominales está prellenado con la información de los pagos provisionales. Al dar clic en detallar para desglosar los conceptos de los ingresos obtenidos en el ejercicio. Esto habla de los FDIs que obtuvimos, así como lo mencionó nuestra compañera Brenda. Se previsualizan las pestañas, le damos de clic en detalle o ingresos previsionales. Ya está precargada la información, solamente le vamos a poner el detalle. Selecciona el tipo de ingreso que hayas obtenido en el ejercicio, capturamos el importe correspondiente y le damos clic en guardar. Para capturar otro ingreso le damos clic en agregar. No podemos explicar conceptos. Al terminar la captura de tus ingresos nominales le damos clic en cerrar. En la pestaña de los ingresos provisionales se visualiza la información de los pagos provisionales presentados en el ejercicio, así como el importe de los ingresos que son considerados para efectos de acumulación. Le damos clic en cerrar y si se requiere modificar la información precargada, realizamos cambios correspondientes en el pago de pagos provisionales. En el caso de ajuste anual por inflación, damos en el campo de ajuste anual por inflación y le damos clic en capturar. Hacemos el mismo procedimiento, le respondemos que sí o que no a las preguntas, que dependiendo de nuestros casos. Seleccionamos el mes en el que indicamos las operaciones. En este caso estamos en mayo, deberíamos de presentar abril. Seleccionamos y respondemos las preguntas. Posteriormente capturamos los importes correspondientes en los campos.
La calculadora va a hacer el cálculo inmediato y le damos en cerrar. Si tienes ingresos que solo acumulan en la declaración anual, en el campo tienes ingresos que solo acumulan en la declaración anual, respondemos que sí o que no, dependiendo de nuestro caso. En el caso de haber respondido que sí, tenemos que habilitar, bueno, se habilitan algunos campos y vamos a ir llenándolo con la información que requiere. Seguimos prellenando la información, la calculadora hace sus cálculos y damos en capturar. Los ingresos que solo se acumulan en la declaración anual, al dar clic en aceptar y capturar, se visualiza el botón de instrucciones en el cual muestra una ventana emergente con los pasos que debes de seguir para informar tus ingresos y damos clic en cerrar. Esa es la ventana que emerge. Seleccionamos cerrar y le ponemos agregar. Y aquí a continuación damos clic en agregar y seleccionamos el tipo de ingreso y capturamos el importe correspondiente. Al seleccionar el tipo de ingreso se habilita el campo del importe donde podemos registrar el monto que acumulamos de los demás ingresos. Ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Si se percibió utilidades distribuidas por un fideicomiso, captura del importe del ingreso, RFC de la fiduciaria y del fideicomiso, así como el impuesto que se pagó a su nombre. Posteriormente debemos llenar esa información y darle en guardar. Aquí vamos a definir el tipo de ingreso, el importe y los datos que acabamos de mencionar. Si en el ejercicio se declaró que iniciaste operaciones, debemos capturar el importe de ingreso obtenido y en su caso el ISR obtenido posteriormente, le damos guardar. Los ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. En los demás casos solo se debe capturar el importe del ingreso que se acumula en el ejercicio y guardar el registro. Se mostrará en la parte inferior con la opción seleccionada y el monto capturado. Al terminar de capturar nuestros ingresos, solo se acumula la declaración anual y damos clic en cerrar. Después, en el campo de los ingresos procedentes, de fuente ubicada en el extranjero, al dar clic, capturar y se muestra una ventana emergente. Esto solamente es en caso de obtener ingresos que fueron del extranjero. Igual prellenamos nuestros datos y nuestra calculadora ya nos dará los datos y el cálculo. Se visualizan nuestras instrucciones y al seleccionar se abre una ventana emergente indicando los pasos que debemos seguir para informar tus ingresos. Damos clic en cerrar. Y en caso como lo acabamos de mencionar, si se tuvieron ingresos procedentes del extranjero, también se deben de declarar. Aquí nos pide el país donde se ubica, los ingresos procedentes, el ISR, el ingreso acumulable y nuestros datos. Para capturar otro registro, damos clic en agregar y en dado caso de que si tuvimos otros ingresos, los agregamos. En el campo de los ingresos del extranjero por dividendos distribuimos, damos clic en capturar. Bueno, entonces en todos los apartados que nos dice sobre los ingresos que tuvimos en el extranjero, se deben de llenar con los papeles de trabajo que ya realizamos.
De referente a esto debemos hacer el cálculo y hacer el prellenado, en el cual con nuestros papeles de trabajo nos podemos apoyar. Bueno, y ahora hablaremos sobre el total de ingresos acumulables. Aquí en la página del SAT viene el apartado donde dice ingresos y que nos muestra que es el total de ingresos acumulables y se muestra la suma de las cantidades, en lo cual aquí nos pide los ingresos exentos, no acumulables, los nominales, el ajuste anual por inflación, los ingresos que se acumulan en la declaración anual, los que no se acumulan y los ingresos procedentes de alguna fuente ubicada en el extranjero, así como los ingresos por dividendos distribuidos del extranjero. Eso nos da la suma total de nuestros ingresos acumulables y ya nos determina y hace el cálculo permanente. Deducciones autorizadas. En el apartado de las deducciones debemos visualizar los siguientes campos, que es el sueldos y salarios y asimilados, nuestros gastos, las deducciones relacionadas con la nómina y las deducciones de inversiones. También el costo de lo vendido, el ajuste anual por inflación, si tenemos facilidades administrativas o estímulos deducibles, que esto influye más para lo de las donatarias. Entonces, después de esto vienen el total de las deducciones autorizadas y aquí es donde empezamos a hacer nuestro prellenado. Le damos aquí en capturar y capturamos toda nuestra información ya trabajando nuestros papeles de trabajo, ya podemos llenar la información pertinente y así hacer el cálculo. Después vienen nuestros sueldos, salarios y asimilados. En este campo debemos de dar clic en capturar y mostrar los apartados. En esto se deben de llenar los comprobantes de pago de nómina, determinación de la nómina a deducir, que es sueldos y salarios asimilados a salarios, o sueldos a salarios y asimilados a salarios, y el subsidio para el empleo. Entonces aquí también viene el formulario para llenarlo, capturarlo con nuestros papeles de trabajo y debemos dar clic en el botón de las instrucciones y se visualiza la ventana en la cual obtenemos los pasos que se deben de llevar a cabo y así capturar las deducciones que son autorizadas. Después damos clic en cerrar y empezamos a calcular toda esta parte donde dice que son los datos de comprobantes de pago de nómina. Como lo hablamos en la presentación pasada, aquí nos van a pedir nuestros CFDIs de nómina y se visualiza la información del CFDI que se obtuvo mediante el ejercicio que estamos declarando, que en este caso es la declaración anual y en la cual debemos obtener nuestros CFDIs que hemos de ser. Bueno, ahora mi compañero Gabriel va a seguir con el lado de la declaración. En el apartado de la determinación de nómina a deducir, en sueldos y salarios se muestra el cálculo de la determinación de la nómina por sueldos y salarios que grava y exenta y deducible. En el campo de la nómina de sueldos y salarios hay que dar clic, se habilita el apartado donde tenemos que llenar pues los datos, donde se muestra la información en las declaraciones de entero, de retenciones, que se precarga la declaración anual. Y ya le damos clic en cerrar y se muestra la información de las declaraciones y retenciones presentadas. Asimismo se visualiza el importe de la nómina exenta y grava considera como es posible la deducción. Se considera como posible deducción. Y si quieres modificar la precargada, realizar los cambios correspondientes en tus pagos definitivos por retenciones. En el campo de nómina
por sueldos y salarios no deducible, dar clic en capturar, ya llenamos los datos y nos determina la nómina por sueldos y salarios no deducible. Al dar clic en... perdón, tú. Ok. Captura los importes que correspondan en otros conceptos no deducibles en los campos de las columnas exenta y grabada del apartado. Selecciona el porcentaje a aplicar en la nómina exenta. Y al finalizar, pues lo damos cerrar. Y así, mi compañera. En el subapartado de asimilados a salarios se muestra el cálculo para la determinación de la nómina por asimilados deducible. Aquí lo mismo, vamos a precargar la información y aquí se va a calcular y a continuación se muestra la información de las declaraciones de retenciones que ya presentamos. Esto es ya información precargada de los años anteriores que se hizo las declaraciones de las retenciones que ya fueron presentadas. Entonces, si queremos modificar la información, debemos realizar los cambios correspondientes y darle cerrar. En el campo de la nómina por asimilados a salarios no deducible, damos clic y capturar. En caso de que hayamos timbrado el concepto de viáticos u otros conceptos no deducibles en los FDIs de asimilados a salarios, capturamos el importe correspondiente en los campos viáticos y otros conceptos no deducibles. Asimismo, capturamos el importe que corresponda en el campo de anticipados y rendimientos de sociedades civiles y cooperativos para que el aplicativo realice el cálculo. En el apartado de sueldos y salarios y asimilados, se muestra el resultado de la nómina deducible y la nómina no deducible por ambos conceptos. En el campo mano de obra, debemos de aplicar el costo de lo vendido y damos clic en capturar. También esto ya lo realizamos con nuestros papeles de trabajo, como lo mencionamos en la presentación pasada y explicamos un poco de cómo realizarla. Después debemos capturar el importe que corresponda a los campos de nómina de mano de obra directa de fabricación y de mano de obra indirecta para que el aplicativo realice el cálculo y damos clic en cerrar. En el apartado del subsidio para el empleo se muestra la información precargada de las siguientes fuentes, que son los CFDIs de nómina, que ya explicamos también qué es un CFDI, los pagos provisionales o definitivos y la declaración anual. En el campo del subsidio pagado en nómina del ejercicio, damos clic en ver detalle y se muestra la información contenida en los CFDIs que fueron emitidos en el año y se precargan en la declaración anual. Y al finalizar damos cerrar. Aquí viene un poco de cómo se realiza. En su caso deberemos capturar el importe del subsidio pagado devuelto por la autoridad. En el campo del subsidio pagado en nómina del ejercicio, al dar clic en ver detalles se muestra la información contenida en los CFDIs de nómina que se emitieron en el año. Se precargan en la declaración y damos clic en cerrar. Y a continuación mostraremos la información del subsidio aplicado en los pagos provisionales del ejercicio. Si queremos modificar la información, solo realizamos los cambios en los pagos provisionales y damos cerrar. En el campo del subsidio aplicado en retenciones de sueldos y salarios, damos clic en ver detalle. Y a continuación mostramos la información del subsidio aplicado en retenciones de sueldos y salarios y damos clic en cerrar. También lo mismo, si requerimos modificar alguna información, también la modificamos y le damos cerrar.
Por lo que respecta al subsidio aplicado en otras retenciones, damos clic en el botón de ver detalle y en el cual podemos visualizar el concepto del importe del subsidio para el empleo aplicado. Aquí también ya nos hace el cálculo solito y nos los da determinado. Después vienen los gastos. En el campo de gastos damos clic en capturar y en la ventana emergente visualizamos el botón de instrucciones y al seleccionarlo muestra los pasos que debemos de seguir para informar tus gastos y damos clic en cerrar. Aquí nos da, como mencionamos, nuestras instrucciones que dice que es agregar los datos que son considerados como deducibles, aplicados en el campo del concepto y seleccionar nuestros gastos que correspondan sin repetirlos. En caso de tener alguna corrección, debemos eliminar el registro y volver a agregarlo. Dentro de las opciones de los gastos encontramos por partidas discontinuas y extraordinarias, y en estos podemos considerar aquellos gastos o erogaciones que son de manera recurrente y que además no son aparte de una actividad constante. Por ejemplo, pueden ser los donativos, que son efectivamente pagados, y si deseamos borrar algún registro, damos clic en el botón de eliminar y una vez que hayamos finalizado, damos clic en cerrar. A continuación mostramos los conceptos de los gastos, siendo anticipos y rendimientos de sociedades civiles y cooperativas, viáticos y gastos de viaje, honorarios pagados a personas físicas del régimen simplificado de confianza, el uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas y los intereses netos. Aquí debemos capturar el importe a deducir por cada uno de estos conceptos que acabamos de mencionar y realiza el cálculo. En el campo de los honorarios pagados a personas físicas, damos clic en capturar y capturamos nuestra información y también damos cerrar. Después se muestra la información de las declaraciones de las retenciones presentadas en el ejercicio, las cuales en cada mes el importe de honorarios a personas físicas o al RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, solo serán deducibles los importes de aquellos periodos en los que se encuentren presentados y en su caso pagados. Esto quiere decir que si en alguna ocasión no presentamos alguna declaración de nuestras retenciones, pues no se va a aplicar. Bueno, a continuación mi compañero Gabriel les seguirá explicando. En la columna de ISR, cargo de retenciones por pago de honorarios de la RECICO, dar clic y a uno de los montos. A continuación se visualiza la ventana de desglose de la cantidad a pagar en dicho mes. Ya después le damos a cerrar y se puede modificar la cantidad y se pueden realizar más adelante los cambios correspondientes para los pagos definitivos. A continuación se muestra la información de las declaraciones de entero presentadas en el ejercicio. Se captura en cada mes el importe de pago por el uso o goce temporal de los bienes inmuebles. Solo serán deducibles aquellos importes de los periodos que estén debidamente presentados, en su caso pagados. En la columna de ISR, a cargo de las retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, dar clic en cada uno de los montos para así rellenarlos, y se visualiza una ventana de desglose de la cantidad a pagar en dicho mes, dar clic en cerrar. Ya nos dice que se puede modificar la información precargada, y si no queremos ya nada más le damos cerrar. En el campo de intereses netos tenemos que darle clic en capturar y nos muestra una ventana
con los pasos que debemos seguir para capturar los intereses netos a deducir, y ya una vez hecho eso le podemos dar en cerrar. Después en agregar para capturar el saldo remanente de los ejercicios anteriores del interés neto pendiente por deducir, y seleccionar al año de interés neto no deducido y capturar el importe del interés neto no deducido pendiente de aplicar. Y ahí podemos registrar nuestros intereses pendientes por aplicar, y nos va a mandar al otro campo que son los intereses neto no actualizado, el cual se va a realizar un cálculo, y una vez realizado el llenado podemos darle cerrar. Y nos va a mandar un mensaje que dice que se manifiesta bajo protesta de decir la verdad que los datos asentados son correctos. Da clic en aceptar. Y ya una vez llenado lo del interés neto por aplicar en este ejercicio, se realiza el cálculo del campo de remanente de interés neto no deducido, y ya le damos en guardar. Al terminar el interés neto, dar clic en cerrar. Y si quieres agregar otro concepto, le puedes dar en agregar, y si no, pues te sales y le das en guardar. Selecciona el concepto que corresponde a la captura del importe de los gastos efectuados en el ejercicio y dar clic en guardar. Y los registros se visualizan en la parte inferior de la ventana. Al finalizar le podemos dar en cerrar. Las deducciones realizadas con la nómina. En este campo las deducciones le vamos a dar en capturar y en agregar. Y aquí se captura todos los gastos que estén relacionados con la nómina. Ya explicamos en la presentación anterior que era lo de la nómina y que tienen que estar nuestros empleados y sus sueldos y salarios así. A continuación, capturar el monto que corresponda al campo de los gastos relacionados con la mano de obra, que serían nuestros empleados, para que el aplicativo realice el cálculo del campo de deducciones autorizadas relacionadas con la nómina. Ya se llena y le damos en cerrar. Deducción de inversiones. En el campo de deducción de inversiones le damos clic, bueno, nos va a enseñar una ventana donde vienen las instrucciones y le vamos a dar cerrar, o pueden leer las instrucciones, no sé. Y empezamos a agregar y capturar las deducciones de inversiones actualizadas. Selecciona la opción que corresponde a los campos de depreciación aplicada, tipo de inversión, el subtipo de inversión, y a continuación captura el importe que corresponde en los campos del monto de la inversión y los gastos relacionados, para que el aplicativo se realice con el cálculo del campo del monto original de la inversión. Posteriormente captura el importe que corresponde en el campo, la deducción actualizada, y da clic en guardar. Y ya nos dice que el importe corresponde al campo de la deducción de las inversiones para el costo de lo vendido, para que el aplicativo realice el cálculo el cálculo del campo, las deducciones autorizadas por inversiones. Ya le damos clic en cerrar. Ya mi compañera va a explicar lo del costo de lo vendido. En el campo del costo de lo vendido damos clic en capturar. Seleccionamos el tipo de determinación del costo para determinar el costo de lo vendido. Si elegimos la opción de histórico, selecciona el método de evaluación de los inventarios y el sistema de costos utilizado. El costo de lo vendido y la determinación del costo de producción, aquí nos da
el tipo de determinación del costo, que puede ser por históricos, el método de evaluación de los inventarios y seleccionamos el tipo de costo que queremos. A continuación capturamos los importes que correspondan en los campos, que es el inventario inicial, compras netas nacionales, extranjeras y nuestro inventario final, para que el aplicativo realice nuestro cálculo y el total de los materiales utilizados o comercializados. Aquí nos realiza el cálculo y nos determina el costo de lo vendido. A dicho monto se le sumarán importes prellenados de los campos de mano de obra directa de fabricación, gastos relacionados con la mano de obra, deducción de inversiones y mano de obra indirecta de fabricación. Capturamos los importes que correspondan a estos campos y el aplicativo realizará el cálculo pertinente del costo de lo vendido. Para determinar el costo de la producción, capturamos los importes que correspondan en los campos de importe de las materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación y damos clic en cerrar. Si elegimos la opción de predeterminamos, seleccionamos el tipo de costo predeterminado y el método de evaluación de los inventarios. Posteriormente vamos a capturar el importe que corresponda al campo del costo de lo vendido para determinar el costo de producción y así corresponde esto al importe de las materias primas, a la mano de obra directa y costos directos de fabricación y damos clic en cerrar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema que es el ajuste por inflación y en este campo ubicaremos el apartado de ingresos y consultamos el ajuste anual por inflación deducible. Este importe muestra el apartado de deducciones autorizadas y damos clic en ver detalle. Aquí a continuación vamos a ver la información que ya está precargada y el ajuste anual por inflación deducible que está en el apartado de ingresos y damos clic en cerrar. En caso de que el resultado sea ajuste anual por inflación acumulable, no se mostrará el botón de ver detalle. ¿Tienes facilidades administrativas o estímulos deducibles? Esto es en caso de si no tenemos facilidades administrativas o estímulos deducibles, le damos que no. En caso dado de que sí, damos responder que sí y se habilitará el campo de facilidades administrativas y estímulos deducibles. Lo capturamos y después le damos a agregar y capturamos nuestros estímulos y después seleccionamos el tipo de estímulo que deseamos aplicar y le damos clic en guardar. Una captura de los estímulos acreditables, damos clic en guardar y al terminar de capturar los estímulos se mostrarán los registros y damos clic en cerrar. Después nos vamos al total de deducciones autorizadas y en el campo total de deducciones autorizadas se va a mostrar la suma de las cantidades registradas en el apartado de las deducciones autorizadas. Después viene la determinación, en la cual se visualizarán los campos siguientes, que es el total de ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, la utilidad o pérdida fiscal antes de PTU, la PTU pagada, la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, el resultado fiscal, el impuesto causado del ejercicio, los estímulos por aplicar al impuesto causado, impuesto sobre la renta del ejercicio, impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas, impuesto acreditable pagado en el extranjero, pagos provisionales, ISR retenido al contribuyente, ISR a favor o a cargo del ejercicio. Y en caso de tener un coeficiente de utilidad menor, en pagos provisionales al determinado en el ejercicio.
Y aquí, como lo acabamos de decir, esto lo vamos a determinar también con nuestros papeles de trabajo que ya realizamos y vamos a empezar a prellenar la información. Aquí el total de ingresos acumulables en el aplicativo se prellena el campo, el total de ingresos acumulables de la sección de ingresos. Después se prellena el campo total de deducciones autorizadas y de la sección de deducciones autorizadas. La utilidad o pérdida fiscal antes de PTU es un aplicativo que se realiza en el cálculo del campo de utilidad fiscal antes de PTU o pérdida fiscal antes de PTU, según corresponde. La PTU pagada del ejercicio, en el campo de PTU pagada en el ejercicio, damos clic en capturar y se muestra el importe de la PTU timbrada y pagada a mayo del ejercicio que se está declarando. En el campo de la PTU pendiente de aplicar del ejercicio, se declara y se captura el importe de la PTU que aplicas en el ejercicio que no se disminuyó en los pagos provisionales para que el aplicativo realice el cálculo y aparezca en el total de PTU pagada en el ejercicio. Después damos clic en cerrar después de haber capturado. Utilidad o pérdida fiscal del ejercicio. En el aplicativo se calcula la utilidad fiscal del ejercicio o pérdida fiscal del ejercicio según corresponda. Después vienen las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y damos clic en capturar. Se va a visualizar las instrucciones y en la cual se va a mostrar una ventana emergente con los pasos que debemos de seguir para capturar el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Después de haberla capturado, damos clic en cerrar. Si tienes pérdidas fiscales del ejercicio anterior, se mostrarán precargando el saldo remanente de tus pérdidas pendientes de aplicar. En la columna de acciones se habilita el botón que está así con un lápiz y un cuadrito y dice editar. Al seleccionarlo se abrirá una ventana emergente con los siguientes campos: el origen de la pérdida, año en que se genera la pérdida, pérdidas pendientes de aplicar, pérdida fiscal actualizada y por aplicar en este ejercicio y remanente. Seleccionamos la opción que corresponde en el campo origen de la pérdida. Y si seleccionamos la opción decisión, capturamos la información que corresponde en el campo del RFC descendiente. Se precarga el año que se generó la pérdida y el monto de la pérdida pendiente de aplicar. Después viene cómo calcular el importe de la pérdida fiscal actualizada. Seleccionamos el botón de capturar y así registramos la información relativa a la pérdida fiscal que vamos a registrar. Después seleccionamos el año en que se actualizó por última vez y el mes en que se generó o se actualizó por última vez la pérdida. Con la información capturada en la herramienta se calcula la pérdida actualizada y en caso de considerar el resultado es distinto en los papeles de trabajo. El monto es un dato sugerido y en el cual podemos modificar al finalizar y damos clic en cerrar. Se muestra un mensaje manifiesto bajo protesta de seguir la verdad que los datos asentados son correctos y damos clic en aceptar. Damos el importe de la pérdida por aplicar. En este ejercicio, al finalizar en el botón, damos guardar. En caso de requerirlo, en la columna acciones se muestra el botón de eliminar y borramos los registros precargados. Y en este caso debemos de visualizar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para poder capturarlas y así dar clic en agregar. Después debemos capturar la información solicitada en los siguientes campos sobre el origen de la pérdida, año en que se generó esta pérdida y las pérdidas pendientes de aplicar. Después damos en la herramienta ya realizó nuestro cálculo y
nos indica si es remanente de forma automática y damos clic en guardar. Cuando en el ejercicio inmediato anterior al que estás declarando se determina una pérdida fiscal, la venta emergente pérdida fiscal actualizada contará con 2 actualizaciones, las cuales se denominan primera actualización y segunda actualización. La primera actualización se mostrará en los siguientes campos: año del ejercicio anterior, el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se generó la pérdida, el INPC del último mes del ejercicio en el que se generó la pérdida y el INPC del último mes del ejercicio en que se generó la pérdida. Asimismo, también el INPC de la segunda mitad del ejercicio, después el INPC de la segunda mitad del ejercicio en el que se generó la pérdida, el factor de actualización, las pérdidas pendientes de aplicar y la pérdida actualizada. Después debemos de dar seleccionar el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se generó la pérdida, se corresponda el cual se precarga en el mes, el INPC del campo INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se generó pérdida. Después el aplicativo ya va a realizar el cálculo y con el factor de actualización del periodo y la pérdida fiscal actualizada. La segunda actualización se mostrará en los siguientes campos: año en que se actualizó por última vez, mes en que se generó o se actualizó por última vez la pérdida, el INPC del último mes de la primera mitad, el INPC en el que se generó o se actualizó, factor de actualización del periodo, pérdidas pendientes de aplicar y pérdida actualizada. Después debemos de seleccionar el año en el que se actualizó por última vez la pérdida fiscal, y así como se generó por última vez, y estos datos se precargan en el mes del INPC y ya se genera o se actualiza. Después el aplicativo realizará el cálculo con el factor de actualización del periodo y la pérdida fiscal actualizada. Damos clic en cerrar y a continuación se muestra el mensaje de manifiesto bajo protesta de decir la verdad y que nuestros datos son correctos, y damos a aceptar. Después capturaremos el importe sobre cuál corresponda en el campo de por aplicar en este ejercicio para que la herramienta realice el cálculo del remanente y damos clic en los registros efectuados se visualizan en la parte inferior de la ventana. Si estamos de acuerdo con la información registrada, damos clic en cerrar. Bueno, mi compañero seguirá explicando sobre el resultado fiscal. La herramienta realiza el cálculo del campo de resultado fiscal. Pues sí, nada más, eso se realiza en automático, según tengo entendido. Sí. Aquí realiza el cálculo y ya nos da el resultado fiscal. El impuesto causado del ejercicio es una herramienta que se realiza en el cálculo del campo del impuesto causado del ejercicio. Y igual tengo entendido que nomás como ponemos la cantidad de nuestros papeles de trabajo y solito se calcula. Los estímulos por aplicar del impuesto causado. En el campo de los estímulos para aplicar es dar clic en capturar y se visualiza el botón de instrucciones, el cual nos muestra una ventana emergente de los pasos a seguir que debemos de cerrar. Y ya nos muestra los campos donde tenemos que poner el monto que aplica, dar clic en agregar y registrar los estímulos del impuesto causado. En la opción tipo de estímulo se ingresa el importe que corresponde en los campos, ya sea el saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores o el importe de estímulo que corresponde del ejercicio y por aplicar en la declaración anual. Esta herramienta nos realiza el cálculo del remanente. Ya damos clic en guardar y ya, continuamos.
Aquí nos dice que debemos de eliminar la información mal registrada. Una vez realizada, dar cerrar. El impuesto sobre la renta del ejercicio, la herramienta nos realiza el cálculo básicamente. El impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas. El impuesto acreditable por dividendos, al dar clic tenemos que capturarlo y nos da a desplegar la ventana de instrucciones de los pasos que tenemos que seguir. Pero pues como en las demás tenemos que registrar los montos de los dividendos o utilidades distribuidas. Y a continuación nos muestran los campos del límite del impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas y el monto a aplicar. Si cuentas con ISR por dividendos pendientes de acreditar del ejercicio anteriores, se visualiza la información precargada, así como los campos que tienes que capturar. Ya damos clic en agregar si deseas agregar otro registro. Y se empieza a capturar la información correspondiente a los campos de total de dividendos pagados y de ISR por dividendos a acreditar. El campo de ISR remanente o ISR por dividendos pagados es un precargado de la declaración del pago definitivo por el concepto de ISR por dividendos. Y a continuación se visualiza la ventana del desglose del ISR por dividendos pagados en el ejercicio. Y le damos clic en cerrar. Los registros efectuados se visualizan en la parte inferior de la ventana. Para eliminar la información registrada, da clic en el icono de columna de acciones. Si estás de acuerdo con la información registrada, da clic en cerrar. El impuesto acreditable pagado en el extranjero. En el campo de impuesto acreditable pagado por el extranjero tenemos que capturar. Y ya nos abre una ventana de instrucciones y le tenemos que dar cerrar y calcular nosotros el impuesto acreditable por pagar. El campo que nos muestra a continuación es el límite del impuesto pagado en el extranjero a aplicar, y el monto por aplicar. Asimismo se mostrará precargado el saldo remanente de los impuestos acreditables pagados en el extranjero de ejercicios anteriores. En el caso que no se visualice ningún registro, puedes capturarlo y dar clic dando clic en el botón agregar. En la columna de acciones habilita el botón de editar. Al seleccionar se abrirá una ventana emergente con los siguientes campos: origen del impuesto acreditable pagado en el extranjero, año en el que se pagó el impuesto, impuesto pendiente por acreditar, impuesto pendiente por acreditar actualizado y el impuesto a acreditar en el ejercicio y remanentes. Selecciona la opción del campo que corresponda, ya sea origen de la pérdida. Si se selecciona la opción de escisión, captura la información que corresponde al campo del RFC excidente. La herramienta precarga el año en el que se pagó el impuesto del ejercicio y el impuesto pendiente por acreditar. Para el aplicativo, calcule el impuesto pendiente por acreditar actualizado, seleccione el botón de capturar y registre la cantidad. Y seleccione al año que se actualizó por última vez y el mes en el que se generó o se actualizó por última vez el impuesto pendiente por acreditar. Con la información capturada, la herramienta calcula el impuesto pendiente por acreditar actualizado. En caso de considerar que el resultado es distinto al de los papeles de trabajo, el monto es un dato sugerido, el cual se puede modificar. Al final da clic en cerrar. Se muestra el mensaje de manifiesto bajo protesta de decir la verdad de los datos asentados son correctos, y si le damos clic en aceptar y guardar. En el caso de requerirlo, en la columna de acciones se muestra la opción del botón de eliminar para borrar los registros precargados.
Y en caso de que no visualice las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores, puedes capturarlas dándole clic en agregar. Captura la información solicitada en los siguientes campos del origen del impuesto acreditable pagado en el extranjero, año en el que se pagó el impuesto del ejercicio, impuesto pendiente por acreditar, etc. La herramienta realiza el cálculo remanente de forma automática y ya le damos clic en guardar. Cuando el ejercicio inmediato anterior en el que se esté declarando determinase un impuesto pendiente por acreditar, la ventana emergente del impuesto acreditable pagado en el extranjero contará con dos actualizaciones, las cuales se denominan primera actualización y segunda actualización. La primera actualización mostrará los siguientes campos: el año anterior del ejercicio, el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se generó el impuesto acreditable pagado en el extranjero, el INPC del último mes del ejercicio en el que se generó el impuesto acreditable, el INPC del mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se generó el factor de actualización de periodo, el impuesto pendiente por acreditar y el impuesto pendiente para acreditar actualizado. Y aquí tenemos que se debe seleccionar el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se generó el impuesto acreditable pagado en el extranjero según corresponda, en el cual se precargará en el mes el INPC del campo. El INPC el primer día del mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se generó el impuesto acreditable pagado en el extranjero, y el aplicativo se realizará de forma automática el cálculo del factor de actualización del periodo. La segunda actualización se mostrará en los siguientes campos: año en el que se actualizó por última vez, mes que se generó o se actualizó por última vez el impuesto acreditable pagado en el extranjero y el INPC del último mes de la primera mitad en el que se aplica o se calcula el impuesto acreditable pagado en el extranjero. El INPC del mes que se generó o se actualizó por última vez el impuesto acreditable pagado en el extranjero, el factor de actualización del periodo, el impuesto pendiente de acreditar y el impuesto pendiente de acreditar actualizado. Se debe seleccionar el año que se actualizó por última vez, el mes en el que se generó o se actualizó por última vez el impuesto acreditable pagado en el extranjero. Estos datos se precargan en el mes e INPC. Básicamente es lo mismo que nos había dicho en la notita de arriba. Le damos clic en cerrar y a continuación se mostrará el mensaje donde dice que manifiesta bajo protesta decir la verdad. Seleccionamos que sí o aceptar y captura el importe que corresponde al campo del impuesto a acreditar en el ejercicio para que la herramienta realice el cálculo del remanente. Dar clic en guardar. Los registros efectuados se visualizan en la parte inferior de la ventana. Si estás de acuerdo con la información registrada, da clic en cerrar. Pagos provisionales efectuados. En el campo de pagos provisionales efectuados, dar clic en ver a detalle. Y a continuación visualiza la información de los pagos provisionales por acreditar en el ejercicio. Da clic en cerrar si quieres modificar la información precargada. Realiza los cambios correspondientes en el botón de capturar o ver a detalle. ISR retenido al contribuyente. En el campo del ISR retenido al contribuyente, dar clic en ver a detalle y a continuación se visualiza la información del impuesto retenido del ejercicio. Da clic en cerrar. Si quieres modificar la información precargada, realiza los cambios correspondientes de tus pagos provisionales. ISR a cargo o a favor del ejercicio. El aplicativo se realiza el cálculo del ISR a cargo del ejercicio o a favor del ejercicio según corresponda. Se autoriza aplicar el coeficiente de utilidad menor de los pagos provisionales que se determinan en el ejercicio. En el campo te autorizaron aplicar el coeficiente de utilidad menor en pagos provisionales al determinado en el ejercicio. Menciona sí o no según corresponda. Si respondes que sí,
En el apartado pago se mostrarán los campos del impuesto a cargo y los recargos por la diferencia entre los pagos provisionales realizados. En el pago se visualizan los siguientes campos, que es el impuesto a cargo y a favor, el subsidio del empleado, compensaciones, estímulos del impuesto a cargo, total de aplicaciones, cantidad de cargo y cantidad a pagar. Si presentas la declaración complementaria que realices algún pago por este concepto a través de una línea de captura emitida en una propia declaración, se muestran los campos: la fecha de pago realizada con anterioridad, el monto de pago con anterioridad. Adicionalmente, si respondes sí a la pregunta, te autorizaron a aplicar el coeficiente de utilidad menor por pagos provisionales al determinado en el ejercicio, se ubica en el apartado de determinación que muestra los campos del impuesto a cargo, recargos por la diferencia entre los pagos provisionales realizados. Dar clic en registrar información correspondiente en los campos de coeficiente de utilidad del ejercicio, coeficiente de utilidad disminuido y el número de oficio de autorización de la disminución del coeficiente de utilidad que estarán ya precargados. Y ya podemos agregar más información de ser necesaria o dar clic en cerrar. Y a continuación, mi compañera. En el impuesto a cargo a favor, el aplicativo realiza el cálculo del campo del impuesto a cargo o el impuesto a favor según corresponda. Después viene el apartado del subsidio para el empleo, en el cual también debemos de capturarlo. Y a continuación se muestra el importe del subsidio disponible para la aplicación, y así el importe del subsidio se aplica en la declaración anual para que el aplicativo realice el cálculo. Después damos clic en cerrar. Después vienen las compensaciones, en el cual damos clic en capturar y agregar. En el campo del tipo seleccionamos el pago de lo indebido o saldo a favor según corresponda. Seleccionamos la opción que corresponde en el campo de la periodicidad. Después seleccionamos el periodo correspondiente. Después seleccionamos el ejercicio y damos clic en continuar. Y después capturamos la información que corresponde en los campos: el tipo de declaración, el número de la operación, el monto del saldo a favor original, el remanente histórico antes de la aplicación, la fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor, por el día, el mes y el año. Y remanente actualizando antes de la aplicación, damos clic en terminar. El estímulo del impuesto a cargo. En este estímulo debemos dar clic en capturar. Y a continuación mostramos el campo límite a aplicar. Damos clic en agregar para capturar los estímulos y así que corresponde aplicar en la declaración anual. Seleccionamos el tipo que corresponda en el campo del tipo de estímulo y seleccionamos la opción de acreditamiento del pago del derecho especial sobre la minería. Se habilitan los campos base para calcular el tipo de estímulo, importe del estímulo correspondiente al ejercicio y por aplicar en declaración anual. Capturamos los importes y damos clic en guardar. Al seleccionar la opción de estímulo a gasolinas en zona fronteriza norte y sur, estímulo a gasolinas en regiones cercanas, a zona fronteriza o estímulo complementario de combustibles, se habilitan los campos del saldo pendiente de aplicar de los ejercicios anteriores, del importe del estímulo correspondiente al ejercicio, aplicado en los pagos provisionales, por aplicar en la declaración anual y remanente. Capturamos los importes correspondientes y damos clic en guardar. Cuando seleccionamos la opción de estímulo por las inversiones en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, se habilitan los campos de base para calcular el límite del estímulo, saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores y importe del estímulo. Esto es solamente en caso de tener. Si no tenemos, pues ahora sí que no lo vamos a tener que saltar.
Al terminar de capturar los estímulos del impuesto a cargo, damos clic en cerrar. Después viene el total de aplicaciones y en el aplicativo realiza el cálculo del campo de total de aplicaciones. Y aquí viene cómo se realiza el cálculo y lo hace solito. Después, cantidad a cargo, el aplicativo realiza el cálculo del campo de cantidad a cargo. Después, cantidad a pagar, el aplicativo también realiza el cálculo y viene cómo se realiza. Después, fecha del pago realizado con anterioridad, el aplicativo prellena el campo y la fecha del pago realizado con anterioridad. Después viene lo del monto pagado con anterioridad, indica el monto que pagaste previamente por este concepto a través de una línea de captura emitida por la propia declaración. Después viene el impuesto a cargo, el cual el aplicativo ya realiza el cálculo con nuestros datos que rellenamos. Después viene el recargo por la diferencia entre los pagos provisionales realizados, en el cual los recargos por la diferencia entre los pagos provisionales realizados, damos clic en capturar. A continuación, capturamos la información que corresponde en los campos, el coeficiente de utilidad disminuido autorizado, el número de oficio de autorización de la disminución del coeficiente y damos clic en agregar. Después se sugiere que verifiquemos el número de oficio capturado y que corresponda al contenido en el oficio mediante el cual la autoridad fiscal autorizó la aplicación de que el coeficiente de utilidad sea menor. Seleccionamos la opción que corresponde en los campos de periodo de recargo y el monto de recargos y damos clic en guardar. Posteriormente damos clic en cerrar. Después vienen algunos datos adicionales que se visualizan en los campos, coeficiente de utilidad del ejercicio, en dado caso de estar obligado a calcular y pagar PTU del ejercicio, la cuenta de capital de aportación, la CUCA, y la cuenta de utilidad fiscal neta, que es la CUFIN. Cuenta con algunos esquemas reportables. Indica si te dedicas exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Coeficiente de utilidad del ejercicio. En el aplicativo debemos realizar el cálculo del campo del coeficiente de la utilidad y damos clic en ver detalle. Y a continuación se muestran las formas en que fue determinado el coeficiente y cómo debemos utilizarla en los pagos provisionales del ejercicio fiscal y damos clic en cerrar. ¿Estamos obligados a calcular y pagar PTU del ejercicio que declara? En el campo, si estás obligado a pagarlo, responde sí o no según sea nuestro caso. Si respondemos que sí, se habilitará la pregunta que si deseamos que se determine el cálculo automático y se realiza. Si respondemos que sí, se habilitarán los campos de PTU generada durante el ejercicio, PTU no cobrada en el ejercicio, PTU a disminuir por pagos de exceso de ejercicios anteriores y PTU del ejercicio. En el campo de la PTU generada durante el ejercicio damos clic en ver detalle. Después, en el importe que corresponde al campo de la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo que hubiera correspondido para que el aplicativo realice el cálculo de la PTU generada. Posteriormente, damos clic en cerrar. Después, la PTU no cobrada del ejercicio, damos clic en ver detalle y en caso de que se requiera, podemos modificarlo. Después, en la PTU total a distribuir en los trabajadores del ejercicio inmediato anterior y a continuación el aplicativo realizará el cálculo y damos clic en cerrar. Capturamos el importe que corresponde en el pago del PTU y a disminuir por pagos de exceso de ejercicios anteriores para que se pueda realizar el cálculo. Después viene la cuenta de capital de aportación CUCA. En el campo de cuenta de capital de aportación CUCA, damos clic en capturar.
Después determinamos el saldo de la cuenta de capital de aportación, capturamos el importe que corresponda en los campos, el saldo inicial, las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas y reducciones de capital para que el aplicativo realice el cálculo. Posteriormente capturamos el importe que corresponde en el campo de saldo actualizado el 31 de diciembre y damos clic en cerrar. Después viene la cuenta de utilidad fiscal neta CUFIN y en la cual damos clic en capturar y se muestra el resultado fiscal del ejercicio. Capturamos el importe que corresponde en los campos del ISR del ejercicio pagado en términos del artículo 9 de la ley del ISR. Asimismo, en el importe de las partidas no deducibles, monto a restar de la utilidad fiscal neta y disminución por acreditación del ISR pagado por dividendos en el ejercicio para que el aplicativo realice el cálculo. Después, a continuación, el resultado capturará el importe que corresponde en el campo de la diferencia, disminuir del saldo CUFIN de ejercicios anteriores, actualizando para que el aplicativo realice el cálculo de los campos, que es el CUFIN del ejercicio, y la diferencia disminuir del saldo CUFIN del ejercicio. Posteriormente vamos a capturar el importe que corresponde en los campos del saldo de la cuenta, de la utilidad fiscal neta, los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales, los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes, dividendos o utilidades pagadas con las utilidades distribuidas y utilidades distribuidas por reducción de capital. Esto es en caso de contar con algún esquema reportable, llenamos estos apartados. En caso de que no, solamente le damos que no y damos seguir. A continuación capturamos el número de identificación del esquema reportable y damos clic en guardar. Esto es en dado caso de que sí. Y si requerimos eliminar algún registro, damos en el icono que se ubica en la columna eliminar. Después indicamos si nos dedicamos exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración eléctrica eficiente. Aquí seleccionamos la opción y en caso de que sí o de que no, nos solicita los siguientes datos. Y en dado caso de que sí, seleccionamos el porcentaje. Después capturamos los importes que correspondan en los campos del saldo iniciado en el ejercicio. La utilidad fiscal neta por inversiones de energías renovables, los retiros en el ejercicio, la cuenta de utilidad fiscal neta por inversiones en energías renovables, los retiros realizados en ejercicios anteriores y el monto total de nuestros retiros realizados en el ejercicio. Después de realizar después de rellenar todos nuestros datos, aquí nos va a dar la vista previa y el envío de la declaración. Damos clic en la administración de declaración y así nos va a enviar a la vista previa o enviar a la declaración según corresponda. Después damos en administrar declaración y después nos envía al menú principal de dar clic en consultas. A continuación se despliegan las opciones de la declaración por obligación, declaraciones pagadas y el acuse de recibido de la declaración. Seleccionamos la opción que se requiera consultar, capturar los datos solicitados y damos clic en buscar o buscar conceptos según corresponda para realizar la búsqueda de la declaración o el acuse correspondiente. Es importante que precisemos los campos identificados con un asterisco son de llenado obligatorio. Consultamos nuestra obligación declarada, las declaraciones pagadas, la reimpresión del acuse,
y el ejemplo del acuse de recibo. Y aquí en el portal del SAT, en la sección de contenidos relacionados, podemos consultar las distintas guías de llenado y las preguntas frecuentes que podrán ayudarte para la presentación de la declaración. Y este es el ejemplo que realizamos nosotros para la declaración anual de personas morales. Espero y les haya ayudado. Gracias. Adiós.